Creo que tenemos una llamada. Sí. ¿Con Oscar Vallejo puede ser? Con Oscar Vallejos, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oscar, secretario adjunto de la CONADO Histórica. Muchas gracias por atendernos. Bueno, queríamos analizar, tras el cierre ayer de las universidades por la falta de presupuesto, el desfinanciamiento, ¿cómo sigue esto? Porque hay universidades que prevén que hasta mayo van a poder funcionar con este esquema. Yo de la universidad es muy crítica. ¿Se escucha bien? Porque tengo un retorno. Sí, se escucha perfecto. Tiene una situación muy crítica en tanto y en cuanto, como usted dice, todas las universidades han hecho una evaluación de que con el presupuesto tal como está, hasta marzo o abril, depende del compromiso que las universidades asuman con las nuevas inversiones. Yo vengo de una universidad consolidada, que es la Universidad Litoral, pero allí, por ejemplo, para poner el dato más palmario, se necesitan los insumos para los laboratorios de química. No se puede aprender química si no se pasa por los laboratorios, la manipulación de los instrumentos, la manipulación de reactivos. Exacto. Y esos insumos son caros, la mayoría son importados. Y entonces las universidades no van a poder comprar eso. Entonces, todo el proceso de formación en las prácticas de laboratorio no se van a poder dar porque está pasando eso. Entonces, bueno, esa es una de las dimensiones de lo que pasa. Y después hay una cuestión mucho más básica. Hola. Sí. Tienen que llevar los fibrones porque la escuela no tiene para comprar fibrones. O compra fibrones o compra lavandina. ¿Entiendes? Sí. Bueno, después de la pandemia, ¿se puede aceptar que haya espacios que no se les pase lavandina y no se limpien con lavandina, que no se desinfecten? Evidentemente no. Si algo aprendimos de la pandemia, ¿no? Entonces, eso quiere decir la falta de presupuesto. No no es una frase grandilocuente, es que en la cotidiana Claro. no se puede funcionar por las cuestiones más básicas, que es no tener papel higiénico en los baños, no poder limpiar los baños con lavandina o desinfectantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de falta de presupuesto, ni hablar de comprar o de acceder a las revistas como publicaciones internacionales, ¿no? Claro, y además el hecho de lo cotidiano, el mantenimiento, pagar la electricidad, pagar los sueldos de docentes y no docentes. Los sueldos son de otra naturaleza. Eso sí, por ahí se confunde. No, nuestros sueldos no corran la misma suerte que los gastos de funcionamiento. Los sueldos se han convenido desde hace muchos años con el Ministerio de Educación. Hoy está el problema de que el Ministerio ha perdido ese rango, Educación ha perdido el rango ministerial, y entonces esto está como secretaría e incluso el gobierno quiere desentenderse de la paritaria nuestra, pero los salarios se discuten por fuera del presupuesto. ¿Se entiende? Y eso es importante que se sepa, porque cuando el gobierno sale a decir una mentira, digamos, pero que va a aumentar el 70% los gastos para la universidad, eso es para comprar lavandinas, pero no para pagar salarios. Sí. Claro. El salario va por otro lado. Claro, pero tampoco hay una discusión seria acerca de la paritaria, que por ahí No, eso por supuesto. ofrecen, no sé, un 13%, un 18%, esos valores, cuando la inflación en los últimos 3 meses rozó el 75%. Exactamente. Por eso es que lo que se busca, porque yo tengo ya 57 años, estoy entrando en la última etapa de mi carrera académica, si es que se mantienen las jubilaciones y logramos que las jubilaciones sigan siendo un derecho y no un privilegio, entro en la etapa final. Pero las jóvenes que tienen que armar sus carreras académicas y empiezan a pensar, o se dan cuenta, o advierten, de que el trabajo académico en las universidades argentinas no les va a permitir organizar las condiciones mínimas de existencia, entonces buscan emigrar a otros países que le ofrecen buenas condiciones, o incluso pasar de la actividad académica a una actividad privada. A pesar de tener la vocación académica, esa vocación se tiene que sostener en condiciones materiales que tienen que ver con el salario, ¿no?
y con la posibilidad de la vivienda. Piensa usted en el plan que hizo el gobierno de Cristina Kirchner, que es el plan Procrear, ¿no? Sí. Procrear creo que se llamaba, que les permitió a los jóvenes tener vivienda propia. Eso fue un gran acto político y nuestros compañeras más jóvenes pudieron tener su casa debido a ese plan, ¿no? Ahora no hay nada parecido, lo que les ofrece es que se liquidó la ley de alquileres y tienen que alquilar y están pensando en volverse a la casa de sus padres, de sus madres, ¿entiendes? Sí, o sea sí. que la actividad académica se sostiene sobre muchos años de esfuerzo, pero porque los proyectos académicos florecen más o menos en 15 años, o sea que uno termina su carrera de grado, ¿no? O sea, como abogado, como licenciado, como ingeniero, ingeniera, y después empieza el posgrado. Y eso da frutos 15 años después. Entonces fíjese todo lo que hay que construir y sostener para que eso sea posible. Cuando no hay sueldo, se produce eso que se llama la fuga de cerebros. Sí. ¿No? Entonces el gobierno quiere producir una implosión del sistema, generando malas condiciones, y entonces la gente que el Estado argentino, la sociedad argentina, invirtió enorme cantidad de recursos para tener los mejores cuadros formados, finalmente esos cuadros son captados por los países centrales que les ofrecen condiciones y entonces se quedan con el talento, con el mejor talento y sin haber invertido, ¿se entiende? Entonces, de eso estamos discutiendo. Sí, también con respecto a las becas doctorales en el CONICET y en otros institutos de investigación, no sé si en el Gino Germani también bajaron muchas de esas becas y son gente que ha invertido, no solo la persona, sino el país, mucho tiempo y esfuerzo en esa formación, en esos descubrimientos que son muy productivos para el país incluso. Exactamente. Entonces, ese es el problema. Cuando hay una política que intenta construir un sistema, como la Argentina intenta construir un sistema de investigación público, y después esto se destruye, ¿se entiende? Eso ya lo había hecho el macrismo. En estos 4 años, con todas las dificultades que tuvo el gobierno de Fernández, se avanzó mucho en recuperar el sistema público de investigación. Este gobierno en 2 meses es un desastre, de nuevo. Entonces, bueno, y lo peor es que pretende empeorarlo más aún, ¿no? Entonces, estamos discutiendo eso. Y después algo también muy, muy preocupante es que organiza un sistema de escarnio de los investigadores, acusándolos que sus investigaciones son o banales o son sin importancia, no productivas y que no tienen ninguna importancia para la sociedad. Y entonces dice, no con la nuestra, ¿no? Y entonces, bueno, la gente que ignora casi todo, de pronto descubre que las investigaciones más sofisticadas son, digamos, innecesarias. Entonces eso es llamativo. Pero como este gobierno, ya lo había hecho Macri, y este gobierno lo agudizó, como este gobierno tiene un ejército de trolodiantes, digamos, entonces, bueno, también pasa eso. Resulta ser que es una actividad muy compleja, muy sacrificada, y vos tenés socialmente un ejército de trolls que te denigra y te insulta, etcétera, etcétera. Bueno, hay un desaliento, digamos, ¿no? Terrible para la actividad de investigación también, y la vida académica. También una falta de difusión y de conocimiento, porque a los que les llega todo eso, en general son jóvenes y les llega a través de Twitter, de TikTok, y no tienen por ahí la posibilidad de informarse, porque no se suele difundir todos los descubrimientos y toda la obra del CONICET y de institutos. Entonces, tras la desinformación y la ignorancia llega este discurso de odio denigrante y lo que hace es avasallar más aún la actividad, ¿no? Exactamente. Eso lo que quiere decir es que entonces hay una crisis de valores, porque generalmente la actividad académica, la actividad de enseñar en la universidad, la actividad de producir investigaciones, es una actividad con mucha valoración social. Pero como ellos intentan producir, Milei, su gobierno y sus aliados, intentan producir una
una implosión del sistema, entonces producen un proceso de inversión de los valores, ¿no? Claro. Lo que resulta más interesante, que es que alguien dedique su pasión, su energía a un tema muy sofisticado, resulta que eso se vuelve objeto de escarnio. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué me voy a dedicar a esto? Esto es inviable, ¿no? Y entonces eso es lo que está pasando en el país también. Hay un ataque a la universidad y al sistema público de investigación en toda la línea. Presupuestario es uno, pero también intentan producir una desvalorización social sobre la actividad. Y eso es preocupante. Piense usted que Álvarez, que es el subsecretario de Educación de Políticas Universitarias, anunció que sacó una línea para que los estudiantes puedan denunciar lo que ellos llaman adoctrinamiento. Bueno, eso es un escándalo verdaderamente. Es un ataque al corazón de la educación. Porque, bueno, ¿qué sería un adoctrinamiento? Piense usted. Resulta ser que yo creo en la creación, ¿no? Que la vida viene por un acto creativo de Dios. Sí. Pero voy a estudiar biología. ¿Y qué es lo que voy a tener que estudiar en biología? Voy a tener que estudiar la teoría de la evolución, los procesos de herencia, los procesos de transmisión de la información de una célula a la otra. Claro. Eso para ellos sería ser verdaderamente un adoctrinamiento y no el ingreso a un sistema de pensamiento y a una forma de evaluar las creencias que se llama una racionalidad epistémica y que pone en crisis lo que nosotros pensábamos, ¿cierto? Bueno, yo pensaba de una manera, pero resulta que voy a evaluarlo y esa manera es errónea, es desajustada. Eso es lo que la universidad nos enseña y para ellos eso es adoctrinamiento. Entonces, bueno, ataca el núcleo duro de la universidad, ¿no? Claro, y aparte yo vengo de las facultades sociales donde lo que se apunta es a la construcción del pensamiento crítico y la relación, digamos, entre distintos autores, como uno dice, se le contesta, etcétera, y poder reflexionar acerca de eso. Y estas prácticas, yo que también me dedico a la docencia, las tratamos de, digamos, de alguna manera traspolar a la escuela media, donde la información o los chicos que vienen de 12, 13 años a primer año no tienen la menor referencia, hoy lo mencionaba, de lo que pasó el 24 de marzo de 1976. Exacto. Entonces, a eso me refería con ese vaciado que hay de contenidos, porque ¿qué más adoctrinamiento entonces que lo que hizo el presidente Milei en la escuela donde inauguró el ciclo lectivo, donde le hizo bullying y se burló de dos alumnos, una alumna y un alumno que se desmayaron? ¿Eso no es un adoctrinamiento, una falta de respeto, una deshumanización acaso? Entiendo que sí, y por eso es que no hay que confundir tampoco un espacio áulico. Generalmente los espacios educativos formales ocurren en aulas o en laboratorios, donde hay reglas bien establecidas sobre cómo se retratan profesores y docentes, ¿no? Y sobre todo en la universidad. Usted me habla de la escuela media, es una experiencia que yo conozco poco, yo no di clases en la escuela, sí fui estudiante por supuesto, pero en el mundo universitario, digamos, hay una relación casi de iguales cuando se trabaja en el laboratorio. Claro. Eso es lo que decían los reformistas, ¿no? Bueno, uno se enfrenta solo o en equipo al mundo que tiene esa complejidad. Bueno, y esa es una aventura que se comparte, docentes y estudiantes comparten el ingreso a esa aventura de conocer una región del mundo absolutamente desconocida, ¿no? Entonces, esa condición hace que la universidad y que el conocimiento y la evaluación de las creencias sea, lo que uno podría decir, la fábrica, el mecanismo productivo de lo que sostiene la universidad, de una buena universidad. Y después hay enseñaderos, que esto es lo que decía Milei, ¿no? Claro. Bueno, yo soy liberal, entonces te enseño esta doctrina. Bueno, pero incluso uno puede tener un profesor liberal en una facultad de ciencias económicas y ser un excelente profesor, aunque no comparta como estudiante esos principios políticos, ¿entiende? Porque los buenos docentes en la universidad son capaces de poner en cuestión y de ver
cuáles son los problemas que tienen las teorías que uno está sosteniendo. Sin y eso duda. Milei no lo puede hacer, obviamente, porque él parte de un credo, por eso es que tiene un pensamiento que nosotros críticamente, como ustedes reconocemos como un pensamiento mesiánico, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la crítica siempre es peligrosa para aquellos políticos y políticas que tienen esas pretensiones totalitarias, digamos, ¿no? Y no solo autoritarias. Y Milei representa eso, y por eso ataca lo más importante del mundo universitario, que es el proceso educativo, y confunde y trata de producir esas inversiones, como usted bien lo reconoció, que es cualquier proceso crítico es, por lo tanto, adoctrinamiento, en tanto pone en crisis las creencias más vulgares, las creencias más consolidadas, y como todos sabemos, hay creencias que están muy consolidadas y son erróneas, ¿no? Aunque tengan el consenso social amplio. Seguro. El que sean como dijo Galileo, y sin embargo se mueven. Claro. ¿No? La iglesia lo obligaba a decir que la Tierra estaba inmóvil en el centro del mundo, y él decía por lo bajo, y sin embargo se mueve, ¿no? Ese sería el núcleo del pensamiento que se enseña en la universidad. Y sin embargo, por más que tengamos la voluntad de que las cosas sean así, son de otra cosa, de otra manera, ¿no? Sí, así que la verdad es una lucha que creo que se va a mantener por un tiempo, en cuanto a la política de Estado no sea a favor de la universidad y de las investigaciones. ¿Ustedes tienen algo previsto, alguna asamblea para dentro de unos pocos días? Nosotros venimos de un congreso, acabo de llegar a donde paro, después de un congreso muy intenso, porque tuvimos un enfrentamiento con la policía. Realizamos un congreso de la Federación Conado Histórica frente a la actual Secretaría de Educación. Nos vino la policía, nos obligó a sacar una carpa que habíamos armado para guarecernos o de la lluvia o del sol intenso. La policía nos amenazó que iba a secuestrar la carpa, en fin, y hicimos de todas maneras nuestro congreso en el rayo del sol, en condiciones bastante deplorables desde el punto de vista del ambiente, pero tomamos la decisión de profundizar del plan de defensa de la universidad pública. Eso es lo que se necesita, y se necesita para esa defensa de la universidad pública una unidad amplia de todos los sectores que estamos en la universidad, no docentes, estudiantes, autoridades, y todos tenemos que defenderla y ponernos de acuerdo y dejar un poco de lado las diferencias, porque lo que se viene de afuera es un proceso de desmantelamiento, ¿no? y de cambio, ya le digo, de valores que han sostenido siempre la universidad pública, que ha sido muy valorada. Porque piense usted, a diferencia de lo que pasa en Brasil, ¿no? En Brasil la universidad pública es lo que se llama un mecanismo de diferenciación social. En la Argentina, la universidad pública es parte de los mecanismos de igualdad, de una sociedad igualitaria inclusiva, con dificultades, pero es un mecanismo de igualador. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que un obrero, como en mi caso, que mi padre era un changarín, mi madre una sirvienta, como le gusta decir a ella, alguien que trabajaba, como se dice ahora, en casas particulares, y yo me gradué en la universidad, y no soy, como dice mi madre, un sirviente de los más acomodados, ¿no? Entonces, eso lo permite la universidad pública, y la sociedad valora enormemente esa posibilidad. No de ascenso, sino de igualación. Porque no es que yo ascendí, yo conseguí mejores condiciones de igualdad para una vida digna, a partir de mi estudio universitario, ¿no? Entonces, la sociedad argentina valora eso en un rango supremo, más que cualquier otra institución. Cuando se hacen las encuestas de cuál es la institución más prestigiosa en Argentina, la que está arriba de todos es la universidad. Pues este gobierno quiere destruir esa base, ¿no? Y es eso lo que nosotros ya, cuando nos enfrentamos con Macri, nos permitió esa gran valoración, defenderla y hacer que Macri fracase en sus políticas. Tenemos que hacer lo mismo ahora con este gobierno de Milei. Claro, y además la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, siempre está en el ranking de las mejores universidades latinoamericanas. Y del mundo. Y del mundo. Igual que el CONICET, ¿no? Que está arriba. Claro. Y también los rankings son digamos, no un espejo que refleja efectivamente todo lo que sucede, pero algo nos dan un indicio de lo que significa estas instituciones
que son prestigiosas no solamente aquí, sino en otra parte. O sea que cuando yo soy de la Universidad Litoral, de la Universidad Nacional del Litoral, y es una institución también muy prestigiosa, entonces cuando uno se presenta de la Universidad Litoral, hereda el prestigio de esa institución donde se graduó y da clases, ¿no? Y entonces me presento en otras partes siendo de la Universidad Litoral, bueno, ya es una carta de presentación enorme, ¿me entiendes? Sí. Entonces de eso se trata, el prestigio académico que uno hereda por estar en una institución prestigiosa. Y es prestigiosa porque la institución se esfuerza en serlo, porque pone reglas claras y además porque los docentes hacemos bien nuestro trabajo, ¿no? Que es enseñar, hacer investigaciones y hacer extensión. Bueno, seguramente vamos a estar en contacto nuevamente siguiendo este tema, porque entendemos que hay que darle seguimiento para que no sea desmantelada como pretende este gobierno de Milei, ¿no? Exactamente. Necesitamos el apoyo de ustedes. Los comunicadores y las comunicadoras juegan un papel importantísimo por permitir esos diálogos, esos debates, esas conversaciones públicas sobre la universidad. Y también, si me permite un segundito, generalmente el gobierno cuando habla de la universidad habla de una dimensión que es la dimensión de enseñar. Esa es una dimensión importante, pero la universidad no es solo eso. O incluso le podría decir más, ya desde 1918 con la reforma universitaria se discute que para enseñar hay que producir el conocimiento que la universidad enseña, o sea, hay que investigar. Y ellos quieren reducir la universidad a un enseñadero, como ya se decía antes, y es que el conocimiento está flotando ahí y entonces viene alguien cualquiera y enseña. Bueno, eso es un enseñadero, eso es una mala universidad. Claro. La universidad buena enseña, pero para enseñar produce el conocimiento que pone a disposición de sus estudiantes. O sea, es también un centro de investigación. Y además también es un centro productor de cultura local allí donde está instalada la universidad. Sin duda, sin duda. Así que, Oscar, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, un abrazo y seguimos en contacto. Gracias a ustedes. Abrazo. Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos ahora con el fin de Riel.